Introducción. El arte sutil de enamorar al cliente. Todo ha cambiado, las reglas del juego, los jugadores y hasta el tablero. Estamos en una era donde los negocios ya no se definen solo por lo que venden, sino por cómo hacen sentir a las personas. Y esas personas, llamadas clientes, ya no compran solo con la lógica, eligen con el corazón, comparan con la cabeza y deciden con el estómago. Lo que antes era un proceso transaccional, hoy es una experiencia emocional, contextual y en tiempo real. Este libro nace de una necesidad urgente: redefinir cómo entendemos la relación con el cliente. No desde un lugar romántico o idealista, sino desde una perspectiva estratégica, consciente y profundamente práctica. Porque enamorar al cliente no significa halagarlo ni manipularlo, sino generar una conexión lo suficientemente significativa como para que quiera volver, recomendar y defender tu marca. Ese es el nuevo éxito. Ese es el verdadero crecimiento. Ya no es suficiente tener un buen producto, un logo moderno o una atención correcta. El cliente actual espera una experiencia que lo entienda, lo respete y lo simplifique todo. Espera coherencia entre lo que dices y lo que haces. Espera velocidad, pero también humanidad. Espera opciones, pero no quiere sentirse uno más. El arte sutil de enamorar al cliente es, en realidad, una habilidad que combina visión de negocio, psicología del comportamiento, cultura organizacional, comunicación efectiva y una fuerte orientación a la acción. Y como todo arte, no se trata de aplicar fórmulas rígidas, sino de desarrollar sensibilidad, capacidad de leer el momento, de adaptarse, de anticiparse y de construir valor real en cada interacción. ¿Y por qué sutil? Porque las decisiones del cliente rara vez son explícitas. Muchas veces no sabe por qué elige una marca sobre otra, pero lo siente, lo intuye, algo lo conecta o lo desconecta. Ese algo no está en los manuales técnicos ni en los argumentos de venta tradicionales. Está en los detalles, en la forma en que una empresa responde ante un error, en la voz con que saluda, en la claridad de su proceso, en la empatía de su equipo, en la honestidad de su propuesta. Este libro no busca impresionarte con teoría académica ni frases motivacionales. Su objetivo es darte claridad, estructura y herramientas, mostrarte con ejemplos reales, ideas aplicables y reflexiones incómodas por qué enamorar al cliente no es un lujo emocional, sino una prioridad competitiva. A lo largo de estas páginas exploraremos qué significa realmente poner al cliente al centro, cómo diseñar una experiencia memorable, cómo convertir errores en oportunidades, cómo construir confianza sin necesidad de prometer más de lo que puedes cumplir. También hablaremos de tecnología, porque no se puede competir sin entender el nuevo entorno digital. Pero lo haremos desde una visión crítica. No todo lo automatizado es mejor, y no todo lo digital es más humano. La clave está en integrar tecnología con intención, sin perder lo esencial, la conexión entre personas. En definitiva, esta es una invitación a pensar distinto, a dejar de ver al cliente como un número y empezar a verlo como un vínculo, a abandonar la lógica del control y adoptar la del acompañamiento, a entender que hoy no gana quien vende más rápido, sino quien construye más confianza. Este es un libro para empresarios, emprendedores, líderes, equipos de atención, vendedores, comunicadores y cualquiera que entienda que su futuro depende de cómo se relaciona con quienes lo eligen. Un libro para quienes no se conforman con ser buenos y aspiran a ser inolvidables, porque sí, vender es importante, pero enamorar al cliente, eso es lo que cambia todo. Prepárate, vamos a repensarlo todo. Capítulo 1. La nueva era del cliente. El cliente que conocías ya no existe, ese que compraba por precio, que confiaba en la publicidad o que aceptaba sin cuestionar lo que se le ofrecía, ha quedado en el pasado. Hoy nos enfrentamos a un cliente más informado, más exigente, más consciente y sobre todo más poderoso. Un cliente que no solo compara precios, sino que evalúa experiencias, que no solo busca soluciones, sino marcas con las que se identifique, que no tolera la incoherencia, la lentitud o el maltrato. Un cliente que sabe lo que quiere y no teme cambiar de proveedor si no se siente valorado.
Este nuevo escenario exige una reinvención profunda de cómo concebimos la relación con el cliente. Ya no basta con satisfacer necesidades, hay que crear valor. No se trata solo de vender productos o servicios, se trata de generar experiencias que dejen huella. En esta nueva era, el cliente no se conquista con promesas, sino con coherencia. No se gana con insistencia, sino con inteligencia emocional. No se retiene con descuentos, sino con relevancia. Y es que la verdadera competencia hoy no está entre productos similares, sino entre percepciones. Dos empresas pueden ofrecer exactamente lo mismo, pero la que mejor comunique, que más escuche, que más empatía demuestre y que mayor confianza inspire, será la elegida. Porque el cliente actual no compra lo que haces, compra lo que representas. No solo evalúa tu propuesta, sino tu propósito. Además, estamos frente a un entorno donde la tecnología amplifica cada interacción. Un comentario, una reseña, una queja o un gesto de atención puede viralizarse en minutos. Esto significa que la reputación de una empresa ya no se construye en campañas publicitarias, sino en cada punto de contacto con el cliente. Y ese contacto puede ser presencial, telefónico, digital, automatizado o humano. Por eso, cada detalle cuenta. El desafío es enorme, pero también es una gran oportunidad, porque las empresas que logren adaptarse a esta nueva lógica del cliente serán las que lideren el mercado. Y para lograrlo, deben pasar de una visión centrada en el producto a una visión centrada en la persona, de una cultura reactiva a una cultura anticipatoria, de una atención estandarizada a una experiencia personalizada. Este primer capítulo es una llamada a la conciencia, a mirar de frente esta nueva realidad y preguntarse, ¿realmente conocemos a nuestro cliente? ¿Estamos diseñando experiencias que respondan a sus expectativas o simplemente seguimos repitiendo fórmulas del pasado? ¿Estamos preparados para dejar de vender y empezar a construir relaciones genuinas, relevantes y sostenibles? Porque entender al cliente no es hacer encuestas, es observar, escuchar, empatizar y adaptar. Es mirar más allá del dato y conectar con la emoción. Es pasar de los KPI a las conversaciones reales. Es reconocer que, en un mundo saturado de opciones, la única ventaja competitiva real es la capacidad de generar confianza, conexión y valor a largo plazo. La nueva era del cliente no es una amenaza, es una revolución. Y como toda revolución, premia a los que se atreven a cambiar. Este es el punto de partida. Lo que viene a continuación no son teorías, sino herramientas. No son modelos cerrados, sino caminos abiertos, y tú decides hasta dónde los vas a llevar. Capítulo 2. Primera impresión. El punto de decisión. Hay una ventana crítica en la relación con cualquier cliente, los primeros segundos. Ese breve instante en el que alguien entra a tu local, visita tu sitio web, te escucha hablar o recibe tu respuesta. Esa primera impresión no es anecdótica ni superficial, es el filtro con el que el cliente juzgará todo lo que venga después, y muchas veces es el punto de decisión entre avanzar o desaparecer. En esta etapa, la percepción lo es todo. El cliente forma una opinión incluso antes de que empieces a hablar. Se fija en tu tono, en la claridad de tu mensaje, en la limpieza del espacio, en el tiempo de espera, en la actitud de tu equipo, en la facilidad para encontrar lo que busca. Si algo falla en esos primeros momentos, recuperar la confianza cuesta el doble. Si todo fluye, la mitad del camino está recorrido. Pero atención, no se trata de fingir perfección. Se trata de transmitir una verdad contundente desde el primer contacto. Una verdad que diga, aquí sabemos lo que hacemos y te valoramos desde el primer instante. La primera impresión no es un truco, es una promesa en acción. Es demostrar que no solo quieres vender, sino que te importa la experiencia del otro. Además, el cliente actual tiene un radar muy afinado para detectar lo artificial. Una sonrisa falsa, una respuesta robótica, una promesa exagerada, y su decisión ya está tomada. Por eso, la autenticidad se ha vuelto un diferencial. Mostrar seguridad sin arrogancia, escuchar con atención genuina, cuidar el entorno, el lenguaje, la puntualidad.
Todos esos detalles construyen la percepción inicial, y esa percepción muchas veces se vuelve definitiva. Diseñar una buena primera impresión no es tarea exclusiva del equipo de atención o ventas. Es un trabajo transversal. Involucra desde la arquitectura de un sitio web hasta la voz de una grabación telefónica. Desde el uniforme de un empleado hasta la forma en que respondes un mensaje de WhatsApp. La primera impresión debe estar diseñada, alineada y repetida de forma coherente. No debe depender del azar o de un empleado carismático. Debe ser parte del ADN del negocio. Por último, recordemos una gran verdad. El cliente siempre está comparando, tal vez no con tu competencia directa, pero sí con su última buena experiencia, venga del rubro que venga. Si ayer recibió atención impecable en una cafetería, hoy espera lo mismo de su proveedor de software, porque ya no comparamos por categoría, sino por estándar emocional. Y quien no iguala o supera ese estándar, queda fuera. La primera impresión no cierra la venta, pero abre o cierra la puerta. Es un momento breve, sí, pero lleno de información, y cuando está bien gestionada, puede transformar una visita casual en una relación duradera. Así que pregúntate, ¿qué mensaje estás enviando en ese primer contacto? ¿Qué ve, qué siente, qué entiende tu cliente al encontrarte por primera vez? Porque esa primera mirada puede ser el inicio de todo o el final silencioso de una oportunidad. Capítulo 3. Escucha activa. Detectar lo que el cliente no dice. Escuchar no es oír. Escuchar es interpretar, conectar y responder con inteligencia. La mayoría de los clientes no dicen directamente lo que necesitan o lo que sienten. No siempre expresan sus frustraciones, deseos o expectativas con claridad. Pero lo muestran. Lo muestran con silencios, con pausas, con lenguaje corporal, con comportamientos digitales o incluso con preguntas indirectas. Detectar eso es arte, y también es estrategia. La escucha activa es una habilidad subestimada, pero en realidad es una ventaja competitiva. No se trata solo de dejar hablar al cliente, sino de interpretar lo que hay detrás de sus palabras. Un solo estoy mirando puede esconder inseguridad. Un necesito pensarlo puede reflejar falta de confianza. Un no es lo que busco puede ser una crítica velada al trato recibido. Quien domina el arte de leer entre líneas puede ajustar su propuesta, su enfoque o su actitud en tiempo real. Escuchar activamente es hacer preguntas inteligentes, no para dirigir la conversación, sino para abrir puertas, es decir menos y observar más. Es saber cuándo intervenir y cuándo callar. Y sobre todo, es validar lo que el cliente siente. Frases como entiendo lo que me dices, veo que esto es importante para ti, o te gustaría que lo resolvamos juntos, generan puentes invisibles que fortalecen la relación. También es importante tener presente que la escucha activa no solo ocurre en el cara a cara, ocurre también en redes sociales, chats, encuestas, comentarios en plataformas digitales. Cada interacción contiene pistas, y una empresa que se toma el tiempo de analizar patrones, tendencias o quejas repetidas está escuchando activamente, porque la escucha activa moderna es también una escucha analítica. Además, cuando un cliente se siente escuchado, baja la defensa, abre el diálogo, confía, y esa confianza es el primer paso para una venta natural, no forzada. Una experiencia positiva comienza cuando el cliente siente que está siendo comprendido, no juzgado ni presionado. Por tanto, si quieres enamorar al cliente, empieza por escucharlo de verdad. No solo en lo que dice, sino en lo que insinúa. No solo en sus palabras, sino en sus emociones. Porque muchas veces lo más importante no es lo que el cliente expresa, sino lo que calla. Capítulo 4. Experiencias que construyen confianza. En el universo del servicio, la confianza no se compra ni se exige, se construye. Y como todo lo que se edifica con firmeza, se basa en cimientos sólidos, repetidos actos coherentes y experiencias memorables. Un cliente puede olvidar lo que le dijiste, incluso lo que le vendiste, pero jamás olvidará cómo lo hiciste sentir. Porque la confianza al final no es solo una sensación, es una certeza emocional que nace de experiencias consistentes, humanas y auténticas.
Imagínate esto, un cliente entra por primera vez a tu tienda o se conecta por primera vez a tu página web. No te conoce, no sabe quién eres y mucho menos está seguro de si puede confiar en ti. En ese preciso instante se activa en su mente un radar silencioso que evalúa todo: tu tono, tu lenguaje corporal, la rapidez con la que respondes, tu honestidad, tu empatía y la transparencia con la que hablas. La primera experiencia es como la primera cita en una relación amorosa. No es definitiva, pero sí profundamente decisiva. Es tu oportunidad para plantar una semilla que, con el tiempo, puede crecer en una relación sólida y duradera. Esa experiencia debe ser cuidadosamente orquestada para que el cliente se sienta visto, escuchado y valorado. Pero no basta con un buen primer encuentro. La verdadera confianza se construye a través de la repetición coherente de buenas experiencias. Cada punto de contacto, una llamada, un correo, una entrega, una postventa, es una oportunidad para demostrar que tu promesa no fue casual, que lo que el cliente sintió al principio no fue suerte, sino parte de tu cultura, de tu compromiso genuino. Aquí es donde entra el poder de las experiencias memorables. No se trata solo de cumplir con lo prometido, sino de sorprender, de ir un paso más allá, de ser el negocio que recuerda una fecha importante, que envía un mensaje cuando no hay interés comercial, que se toma el tiempo para escuchar incluso cuando no hay una venta en juego. Ese tipo de gestos no se olvidan, porque mientras muchos se enfocan en vender, pocos se ocupan de conectar. Y conectar es la clave. Cuando un cliente siente que detrás del producto hay una persona real, cercana y comprometida, su relación con la marca trasciende lo racional. Empieza a confiar, empieza a hablar bien de ti, empieza a recomendarte. Y ahí, justo ahí, es donde se enciende la chispa del amor comercial. Porque los clientes no solo compran por necesidad, compran por confianza. Y la confianza se alimenta de cada pequeña interacción que los hace sentir seguros, importantes y valorados. Es importante entender que las experiencias que generan confianza no siempre son perfectas. De hecho, algunos de los momentos más poderosos nacen cuando cometemos errores y los asumimos con honestidad. Un cliente puede molestarse por una falla, pero se sentirá profundamente conectado cuando vea que tú, como empresa o profesional, respondes con responsabilidad, pides disculpas y solucionas el problema con humildad y eficiencia. Eso también construye confianza, porque muestra humanidad. Y en un mundo cada vez más automatizado y despersonalizado, la humanidad es el nuevo lujo. No olvides, la gente confía más en personas que en procesos, en rostros que en logotipos, en emociones que en eslóganes. Si logras que tu marca se sienta cercana, humana, real, estarás un paso adelante. Así que pregúntate, ¿qué tipo de experiencias estoy generando en mis clientes? ¿Qué sienten cuando interactúan conmigo o con mi equipo? ¿Estoy siendo coherente en cada punto de contacto? ¿Estoy generando sorpresas positivas? ¿Estoy presente incluso cuando no hay dinero de por medio? Porque la confianza no es una meta, es un camino. Y ese camino se construye, paso a paso, con detalles que muchas veces parecen pequeños, pero que en el corazón del cliente hacen una gran diferencia. Un saludo personalizado, una respuesta oportuna, una sonrisa sincera, una solución efectiva, un mensaje inesperado. Todos esos gestos cuentan. Todos construyen algo invisible, pero poderoso, la percepción de que pueden confiar en ti. Y cuando eso ocurre, ya no eres un vendedor más, eres un aliado, un socio emocional, un referente, alguien con quien vale la pena construir una relación duradera. Enamorar al cliente no es un evento, es una experiencia continua, y cada experiencia positiva es un ladrillo más en el edificio de la confianza. Así que cuida cada gesto, cada palabra, cada acción, porque al final, la confianza es el arte más sutil y poderoso para conquistar al cliente y mantenerlo enamorado. Capítulo 5. Lenguaje, narrativa y coherencia. Todo lo que comunicas, con palabras, gestos, imágenes o silencios, construye una historia. Tu marca, tu negocio, tu servicio, todo narra algo. Y esa narrativa tiene un poder inmenso. Puede enamorar o espantar, atraer o confundir, conectar o alejar.
Muchos emprendedores, vendedores y profesionales descuidan este aspecto esencial. Hablan sin intención, escriben sin propósito, publican sin estrategia. Pero quien realmente entiende el arte de enamorar al cliente sabe que el lenguaje, la narrativa y la coherencia son los pilares de una conexión profunda y duradera. Empecemos por el lenguaje. No solo se trata de las palabras que usas, sino de la energía que transmites con ellas. Un bienvenido cálido, un gracias sincero, un cuéntame cómo te puedo ayudar, lleno de disposición, tienen un impacto emocional mucho más fuerte que cualquier campaña de marketing costosa. El lenguaje que enamora es empático, humano y cercano. No es técnico, distante ni mecánico. Habla con el corazón y llega al corazón. Ahora hablemos de la narrativa. Cada marca cuenta una historia, aunque no se dé cuenta. Y los clientes, más que productos o servicios, buscan historias con las que puedan identificarse. ¿Qué historia estás contando tú? ¿La de una empresa fría que solo quiere vender? ¿O la de un ser humano que quiere servir y transformar vidas? Tu narrativa debe ser auténtica. No se trata de crear un personaje perfecto, sino de mostrar tu esencia, quién eres, por qué haces lo que haces, qué te mueve, qué problema resuelves y cómo puedes mejorar la vida de los demás. La narrativa es tu columna vertebral emocional. Es el relato que hilas con cada acción, publicación, conversación y experiencia que ofreces. Si lo haces bien, los clientes no solo comprarán una vez, querrán formar parte de tu historia, pero incluso un lenguaje cuidado y una narrativa poderosa pueden fracasar si no hay coherencia. Este es quizá el punto más delicado y subestimado. La coherencia es la capacidad de alinear lo que dices, lo que haces y lo que el cliente percibe. Es actuar con integridad, prometer solo lo que puedes cumplir, mostrarte igual en todos los canales y momentos. Un negocio coherente inspira respeto y confianza. Si prometes atención personalizada, pero luego atiendes con frialdad, tu narrativa se quiebra. Si dices que tus valores son la honestidad y la cercanía, pero tus mensajes suenan robóticos, el cliente se siente traicionado. Porque lo que realmente enamora no es el discurso, sino la coherencia entre lo que dices y lo que haces. En un mundo saturado de mensajes y promesas vacías, la coherencia se convierte en el nuevo diferenciador. Puedes tener la mejor página web, el producto más atractivo o la oferta más competitiva, pero si no hay coherencia, el cliente lo nota, porque las personas ya no solo compran por necesidad, compran por sentido. Y el sentido nace de una experiencia auténtica, clara y constante. Entonces, ¿cómo utilizar el lenguaje, la narrativa y la coherencia para enamorar al cliente? Habla como si estuvieras frente a la persona que más valoras. Usa un lenguaje sencillo, cálido y humano. No vendas, conversa, no presiones, inspira. Construye una historia real y poderosa detrás de tu marca. Una historia que conecte con emociones, con valores, con propósito. Cuenta quién eres, qué haces y por qué lo haces. La gente no conecta con lo que vendes, sino con lo que representas. Sé la misma persona en todos lados, en redes, en persona, por mensaje o en tu sitio web. No cambies el tono, no inventes personajes. La coherencia genera confianza porque elimina la incertidumbre. El cliente sabe qué esperar de ti. Y eso le da seguridad. Enamorar al cliente no es cuestión de trucos o estrategias agresivas, es cuestión de ser claro, constante y auténtico, porque el cliente no busca perfección, busca verdad, busca sentir, busca conexión. Tu lenguaje es el puente, tu narrativa es la ruta, tu coherencia es el vehículo. Y cuando estos tres elementos trabajan en armonía, el cliente no solo escucha, cree, no solo compra, confía, y no solo vuelve, te recomienda. Capítulo 6. Sistemas de servicio que no fallan. Un gran servicio no ocurre por casualidad. Detrás de cada experiencia extraordinaria hay un sistema invisible que lo sostiene todo.
un engranaje bien aceitado que asegura que cada paso del recorrido del cliente esté cuidadosamente diseñado, ejecutado y perfeccionado. En otras palabras, la excelencia no es un acto aislado, es el resultado de un sistema que no falla. Muchas empresas y emprendedores tienen buenas intenciones, pero fracasan en la ejecución. ¿Por qué? Porque dependen demasiado de la voluntad individual y no lo suficiente de procesos claros. Cuando un negocio deja el servicio al azar, también deja al azar la satisfacción del cliente. Y sin satisfacción no hay lealtad. Sin lealtad no hay enamoramiento. Un sistema de servicio eficiente estandariza la experiencia positiva. No importa quién atienda, en qué sucursal estés, a qué hora llames, o si es tu primera vez o la número 100, el cliente debe sentir que está en un lugar que lo entiende, que lo respeta, que sabe lo que hace y que se preocupa por él. Entonces, ¿qué es un sistema de servicio que no falla? Es una estructura organizada, replicable y humana, que garantiza que cada cliente reciba el trato que espera, y aún más. No se trata de convertir tu atención en algo frío o robótico, sino de establecer una base firme sobre la cual puedas construir momentos memorables. Los mejores sistemas de servicio combinan 3 elementos clave. 1. Protocolos claros pero flexibles. Todo equipo necesita una guía, desde cómo recibir al cliente, cómo gestionar reclamos, cómo manejar tiempos de respuesta, hasta cómo cerrar una venta con elegancia. Pero esos protocolos no deben ser cadenas. Deben ser marcos de referencia que permitan adaptarse a cada situación sin perder la esencia. Un sistema sólido no encasilla a las personas, las empodera. Permite que cada miembro del equipo actúe con seguridad, sabiendo que hay un respaldo detrás, pero también con la libertad de aplicar su criterio y empatía cuando la situación lo requiere. Tecnología al servicio de la experiencia. La tecnología no debe sustituir la conexión humana, sino potenciarla. Un buen sistema incluye herramientas para hacer más eficiente cada punto de contacto. CRM, que recuerdan datos importantes del cliente, plataformas que permiten seguimiento en tiempo real, chatbots que resuelven lo básico sin quitar tiempo, encuestas automatizadas que miden la satisfacción real. Pero atención, la tecnología debe ser aliada, no protagonista. El cliente no quiere sentirse atendido por una máquina, quiere agilidad, sí, pero también cercanía, quiere precisión, pero también calidez. Lo ideal es lograr una sinergia entre automatización y humanidad. 3. Entrenamiento constante y cultura de mejora. Un sistema es tan fuerte como las personas que lo ejecutan. Por eso, el equipo debe estar entrenado, motivado y comprometido con el propósito del servicio. El conocimiento técnico es importante, pero la actitud lo es aún más, y eso solo se logra cuando la empresa respira una cultura de mejora continua. Los mejores sistemas de servicio son vivos, se ajustan, evolucionan, se perfeccionan con base en la retroalimentación real. Cada queja, cada sugerencia, cada error es una oportunidad para reforzar el sistema. Y cuando eso sucede, el servicio deja de ser una promesa para convertirse en una experiencia predecible, confiable y poderosa. Piensa en marcas que admiras por su servicio. ¿Qué tienen en común? Consistencia, eficiencia, calidez. Y eso no es obra de la suerte, sino de un sistema diseñado para enamorar. Si tú quieres realmente conquistar el corazón de tus clientes, necesitas dejar de improvisar. Diseña cada paso de su experiencia contigo. Define protocolos, apóyate en herramientas, entrena a tu equipo y mide los resultados. Ajusta lo que no funcione, fortalece lo que sí, conviértelo en un proceso vivo, humano y coherente. Porque cuando el servicio depende de emociones, puede ser inestable, pero cuando el sistema sostiene las emociones, el resultado es un servicio memorable, constante y confiable. Y eso, justamente eso, es lo que enamora de verdad. Capítulo 7. La gestión emocional del cliente difícil. No todos los clientes llegan con una sonrisa. Algunos vienen cargados de frustración, dudas, temores o incluso rabia. En esos momentos, muchos emprendedores retroceden, se bloquean o responden con la misma intensidad emocional.
Pero quien entiende el arte de enamorar al cliente sabe que los clientes más difíciles a menudo esconden las mayores oportunidades de fidelización. La gestión emocional del cliente difícil no es una batalla que hay que ganar, es un puente que hay que construir, porque detrás de cada queja, reclamo o actitud hostil hay una emoción no resuelta, y cuando aprendemos a escuchar con empatía, a responder con inteligencia y a actuar con calma, dejamos de apagar incendios para convertirnos en constructores de confianza. La clave está en entender algo fundamental. El cliente difícil no es el enemigo, es un cliente que necesita más contención emocional que los demás. ¿Por qué algunos clientes reaccionan de forma negativa? Las razones son muchas. Experiencias pasadas con otras marcas, malos entendidos, expectativas no cumplidas, estrés externo o simplemente un mal día. Y aunque su actitud no sea la mejor, lo que hace la diferencia es cómo reaccionas tú. Cuando un cliente eleva el tono, te prueba emocionalmente. Y en ese instante, tu lenguaje corporal, tu voz, tu paciencia y tu temple se convierten en tus mejores herramientas. Si caes en la trampa del ego o reaccionas a la defensiva, pierdes. Pero si respondes desde la comprensión y no desde la confrontación, el juego cambia. Estrategias para gestionar al cliente difícil. 1. Escucha para entender, no para responder. Muchas veces, el cliente solo quiere sentirse escuchado. Quiere saber que su frustración importa, deja que hable, no lo interrumpas, no lo contradigas al instante. Míralo a los ojos si es presencial o mantén un tono suave si es por teléfono. Hazle sentir que su emoción es válida, aunque no estés de acuerdo con su juicio. Cuando el cliente percibe que no estás tratando de ganar la discusión, sino de resolver, su energía se transforma. Porque nadie sigue gritando cuando siente que al otro lado hay alguien dispuesto a escuchar de verdad. 2. Desactiva la emoción con empatía. Frases como entiendo cómo te sientes, lamento que hayas tenido esta experiencia o gracias por tomarte el tiempo de contárnoslo no son fórmulas vacías, son llaves emocionales. Abren puertas donde el orgullo las cerró. La empatía no significa justificar errores, sino mostrar humanidad. El cliente difícil muchas veces solo busca una cosa, ser tratado como una persona y no como un problema. Transforma la tensión en solución. Después de escuchar y empatizar, llega el momento más importante, actuar. No basta con disculparse, hay que resolver. Y si no se puede resolver en ese instante, al menos mostrar un camino claro. La transparencia, en este punto, vale oro. Decir déjame averiguarlo y te confirmo en 30 minutos es mejor que prometer algo incierto solo para calmar las aguas. Un cliente difícil puede volverse un cliente fiel si siente que, incluso en su peor momento, tú supiste mantener la calma y responder con profesionalismo. Esa experiencia, lejos de ser negativa, puede convertirse en el recuerdo más poderoso de todos. Muchos vendedores o emprendedores cometen el error de llevarse las quejas al corazón, pero en realidad el enojo del cliente no es contra ti como persona, sino contra la situación. Si logras entender esto, dejas de defenderte y comienzas a liderar la conversación. Un verdadero profesional no reacciona al golpe, sino que interpreta la emoción detrás del golpe. Y desde ahí responde con inteligencia emocional. Eso no solo te da poder, te da respeto. Evalúa, aprende y ajusta. Cada cliente difícil es un espejo, un maestro disfrazado. Te muestra dónde están tus debilidades, tus vacíos, tus oportunidades de mejora. Hubo un error en el proceso, falló la comunicación, se prometió algo que no se pudo cumplir. En vez de quedarte con la emoción del momento, usa la experiencia como una brújula para mejorar tu servicio. Los mejores sistemas de atención no evitan los reclamos, aprenden de ellos, y los mejores profesionales no huyen del conflicto, lo transforman. Enamorar al cliente difícil es tal vez el nivel más alto del arte del servicio, porque implica madurez emocional, dominio personal y un profundo compromiso con la experiencia humana. Significa que no solo atiendes cuando todo va bien, sino que brillas cuando todo parece estar mal.
Y cuando un cliente difícil descubre que puede confiar en ti en medio de la tormenta, lo que ocurre no es solo una reconciliación, es una transformación. Ese cliente ya no ve una marca o un negocio, ve a una persona que lo trató con dignidad y corazón. Y eso, en el fondo, es lo que más enamora. Capítulo 8. Valor perceptible, más allá del producto. La mayoría de los negocios se obsesionan con el producto. Mejorar la calidad, reducir el precio, optimizar características, pero el verdadero secreto para enamorar al cliente no está solo en lo que vendes, sino en lo que el cliente siente que está recibiendo. Esto se llama valor perceptible, y es el arma secreta de las marcas inolvidables. El valor perceptible no es una etiqueta, ni una ficha técnica, ni una descripción detallada. Es la sensación emocional que el cliente experimenta al interactuar con tu marca. Es la historia que se cuenta a sí mismo después de comprarte. Es la forma en que justificará su elección, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Imagina a dos personas que compran el mismo café. Una lo bebe por costumbre, la otra lo saborea en un espacio decorado con intención, atendido con una sonrisa sincera, acompañado de su nombre escrito en el vaso y música suave de fondo. ¿Cuál de las dos sintió más valor? Es el mismo café, pero no es la misma experiencia. Ahí es donde nace el valor perceptible, en la forma en que el cliente interpreta el valor de lo que recibe, más allá del objeto o servicio físico. ¿Cómo se construye este valor? 1. A través de los detalles emocionales. El cliente se enamora de los gestos, no de las facturas. Un mensaje de agradecimiento, una nota escrita a mano, una entrega inesperadamente rápida, una llamada para saber si quedó satisfecho. Son pequeñas acciones que multiplican el valor de lo que ofreces, porque hablan de atención, cuidado y dedicación. Y lo más impactante es que esos detalles cuestan poco, pero valen muchísimo, porque hacen que el cliente sienta que no fue uno más, sino alguien importante. Con un posicionamiento emocional claro, no solo estás vendiendo ropa, estás vendiendo estilo. No solo vendes asesorías, vendes transformación. No solo vendes pasteles, vendes celebración. Cuando el cliente entiende que no le estás dando solo un producto, sino una versión mejorada de sí mismo, el valor que percibe se dispara. Por eso es vital que definas qué representa tu marca en la mente del cliente, qué emoción entregas junto con cada venta, porque lo que más se valora no se ve, se siente. 3. Alineando el servicio con el propósito. Un servicio sin alma puede ser correcto, pero jamás será memorable. El valor perceptible nace cuando el cliente siente que todo está conectado, lo que dices, lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces. Cuando tu propósito está presente en cada detalle, desde el empaque hasta el lenguaje que usas, la experiencia se transforma. El cliente no solo compra, se identifica contigo, generando una experiencia coherente. La coherencia, como ya lo exploramos, es clave. Pero cuando hablamos de valor perceptible, lo coherente debe ser también sorprendente, porque el valor también se percibe en la capacidad de exceder expectativas, en dar más de lo que el cliente espera, sin que lo pida. No se trata de regalar cosas, sino de regalar atención significativa. Un buen ejemplo, un consejo útil, una recomendación personalizada. Ese tipo de valor se recuerda mucho más que cualquier descuento. 5. Permitiendo que el cliente cuente la historia. Hoy, más que nunca, los clientes se convierten en narradores de tu marca. Si el valor que perciben es real y auténtico, lo compartirán, lo defenderán, lo celebrarán, y ahí es donde el amor por tu marca se expande de manera orgánica. Un cliente que se siente cuidado, entendido y sorprendido positivamente, se convierte en tu mejor publicidad, porque el valor perceptible lo hace sentirse tan bien que quiere que otros también lo vivan. Recuerda esto, el producto puede ser igual, el precio puede ser similar, pero el valor perceptible, eso es lo que marca la diferencia. Cuando el cliente siente que le diste más de lo que pagó, más atención, más conexión, más propósito, más emoción, entonces no solo compró, se enamoró. Y ese es el objetivo más alto del arte de servir, no vender productos, sino generar emociones que el cliente quiera volver a experimentar. Haz que tu servicio sea un reflejo de tu esencia.
Haz que cada contacto sea un recuerdo positivo y verás cómo el valor que perciben de ti se eleva incluso mucho más allá de lo que ofreces. Porque al final, el cliente no se queda por lo que le das, sino por cómo lo haces sentir. Capítulo 9. Coherencia total, cultura, equipo y servicio. Una marca no es lo que dice ser, es lo que hace sentir. Y esa sensación nace de la coherencia total entre lo que una empresa cree, lo que su equipo practica y lo que el cliente experimenta. Cuando hablamos de enamorar al cliente, no basta con tener una buena atención o un producto de calidad. Para que el cliente se enamore de verdad, la cultura, el equipo y el servicio deben hablar el mismo idioma, deben ser reflejo uno del otro, como una melodía bien orquestada, donde cada instrumento entra en armonía. Pero, ¿qué es la coherencia total? Es la capacidad de una marca para ser auténtica en cada nivel. Es cuando el discurso no solo se predica hacia afuera, sino que se vive hacia adentro. Es cuando los valores no son frases colgadas en una pared, sino comportamientos visibles en el día a día. Porque no puedes construir una experiencia de servicio amorosa si internamente hay desorden, apatía o desconexión. El cliente percibe todo, incluso lo que no se le dice. Por eso, para enamorar afuera, primero hay que cuidar adentro. Cultura, el alma de la experiencia. La cultura organizacional es el sistema nervioso de cualquier negocio. Define cómo se piensa, se actúa y se toman decisiones. Si en tu cultura hay respeto, compromiso, escucha y excelencia, eso se sentirá en cada punto de contacto con el cliente. Una cultura fuerte no necesita vigilancia, inspira desde adentro. Todos saben lo que se espera, cómo se actúa y qué está bien o mal. No hay incoherencias porque hay identidad, y esa identidad genera confianza. Tu equipo sabe cuál es el propósito de tu marca, lo viven, lo sienten suyo. Si no es así, será difícil que el cliente lo perciba. Equipo embajadores del corazón de la marca. No importa cuántos recursos inviertas en marketing o diseño, si las personas que representan tu marca no están alineadas con su esencia. El cliente no recordará tus eslóganes, pero sí cómo lo miraron, cómo lo escucharon, cómo lo trataron. Tu equipo es la cara, la voz, el alma de tu servicio. Por eso, no se capacita solo en procesos, sino en propósito. Cuando las personas entienden el porqué de lo que hacen, su actitud cambia. Dejan de cumplir órdenes para empezar a entregar experiencias. Un equipo conectado con el propósito no necesita instrucciones constantes. Actúa con intuición, sensibilidad y coherencia. Y justamente eso, es lo que hace que el cliente diga, aquí hay algo diferente. 3. Servicio, la consecuencia de la coherencia interna. Cuando la cultura es clara y el equipo está alineado, el servicio deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reflejo natural. El cliente siente la coherencia sin que nadie se la explique. No hay que prometer que nos importas, porque el cliente lo ve en cada gesto. No hay que repetir que buscamos tu satisfacción, porque el cliente lo vive en cada respuesta. La coherencia entre lo que se cree, se dice y se hace, se vuelve evidente. Y eso genera algo muy poderoso, lealtad emocional. El servicio, entonces, no es una estrategia, es una expresión. Es el resultado visible de lo que está invisible pero bien construido. ¿Cómo lograr esa coherencia total? Define tus valores con claridad y vive por ellos. No los uses como adorno. Que cada decisión, cada campaña, cada contratación refleje esos valores. Contrata por actitud, entrena por habilidad. No basta con saber hacer, es más importante querer servir, conectar, representar algo más grande. Comunica hacia adentro con la misma fuerza con la que comunicas hacia afuera. Haz que tu equipo se sienta parte de algo valioso. El entusiasmo se contagia, la apatía también. Celebra a quienes actúan con coherencia. Los pequeños actos internos son los que crean cultura, premia la actitud, reconoce el servicio genuino. La coherencia total no se construye de la noche a la mañana. Es un trabajo diario, silencioso y profundo. Pero cuando se logra, la marca vibra en una sola frecuencia. Y esa frecuencia se transmite al cliente como una verdad que no necesita explicaciones. Y entonces ocurre lo más valioso. El cliente se queda, no porque lo convenzas, sino porque te cree.
porque en ti no hay contradicciones, porque lo que prometes es exactamente lo que entregas, porque eres desde dentro hacia afuera auténtico, y no hay mayor forma de enamorar que esa, ser coherente con lo que se es. Capítulo 10. Medición inteligente de la experiencia. Lo que no se mide, no se mejora, pero lo que se mide sin comprender, se deshumaniza. En el arte de enamorar al cliente, no basta con suponer que lo estamos haciendo bien. Hay que saberlo con certeza, entenderlo a fondo y actuar en consecuencia. Y eso solo se logra cuando la experiencia del cliente se convierte en un sistema de retroalimentación constante, inteligente y sensible. Durante mucho tiempo, la medición en los negocios se ha centrado únicamente en números, ventas, conversiones, ticket promedio, pero las cifras no lo son todo, porque una venta puede haberse cerrado sin que el cliente haya quedado satisfecho, o peor aún, puede haberse concretado una transacción, pero destruido una relación. La experiencia no se mide solo en datos, sino en emociones, en percepciones, y eso requiere una nueva forma de observar, una mirada más profunda y humana sobre lo que ocurre en cada punto de contacto. ¿Qué es una medición inteligente? Es un sistema que combina datos cuantitativos y cualitativos, pero sin perder de vista lo más importante, la voz del cliente. Es un método que permite detectar aciertos, identificar errores, revelar patrones y sobre todo descubrir lo que realmente importa para quien te elige. ¿Por qué es vital medir la experiencia? Porque todo cambia. Los hábitos, las expectativas, las emociones del cliente. Lo que funcionaba ayer puede resultar insuficiente hoy. Y si no tienes una brújula que te indique cómo se sienten tus clientes en cada paso del camino, es muy fácil perder el rumbo. Medir inteligentemente es como tener un radar emocional y estratégico al mismo tiempo. Te permite anticiparte, adaptarte, mejorar y sobre todo mantenerte relevante en la vida de tus clientes. ¿Qué debes medir realmente? Satisfacción inmediata, después de una compra, una llamada o una atención. Herramientas como las encuestas rápidas o el Net Promoter Score, NPS, te permiten tener un termómetro ágil del momento. Percepción emocional. ¿Cómo se sintió el cliente? ¿Qué le gustó? ¿Qué le molestó? Aquí entran los comentarios abiertos, las reseñas, los mensajes espontáneos en redes. No solo escuches lo que dicen, interpreta lo que sienten. Lealtad y repetición. ¿Volvió el cliente? ¿Te recomendó? ¿Te recordó sin que lo buscaras? La fidelidad no siempre se mide en números, sino en presencia emocional. Momentos críticos del viaje del cliente. Identifica los momentos donde el cliente puede sentirse más vulnerable, frustrado o emocionado. Es ahí donde debes enfocar tus mejoras. Tiempo de respuesta y resolución. En un mundo acelerado, el tiempo también comunica. Responder rápido, resolver bien y dar seguimiento genera seguridad y enamora. ¿Y cómo medir sin parecer invasivo? La clave está en la naturalidad. Pregunta sin incomodar, escucha sin juzgar. Agradece cada retroalimentación como si fuera oro, porque lo es. Y sobre todo, haz visible que estás actuando sobre lo que aprendes. No hay nada más decepcionante para un cliente que expresar una queja o sugerencia y que nada cambie. Pero cuando el cliente nota que su opinión provocó una mejora, se siente parte de algo, y eso fortalece el lazo emocional. Usa la tecnología, pero con humanidad. Hoy en día, hay decenas de herramientas para medir la experiencia del cliente, plataformas, formularios, chatbots, analítica. Úsalas, pero no olvides el toque humano. Una llamada sincera para agradecer una sugerencia, una respuesta cálida a una reseña, una disculpa personalizada cuando algo falla. Eso también es medición inteligente, porque convierte los datos en acción y la acción en conexión emocional. Medir la experiencia del cliente no es solo una práctica estratégica, es una muestra de respeto, de humildad, de evolución constante, porque enamorar al cliente no es un logro estático, es un baile constante donde cada paso cuenta, cada mirada se evalúa y cada gesto puede ser la diferencia entre un cliente satisfecho y uno enamorado. Así que mide, pero mide con intención,
con sensibilidad, con apertura. Mide no para controlar, sino para comprender, no para presumir, sino para mejorar. Y sobre todo, mide para recordar que cada cliente es una historia viva, no solo un número. Y si logras convertir esa historia en una experiencia extraordinaria, habrás logrado mucho más que una venta. Habrás creado un vínculo real, uno que perdura, uno que enamora. Capítulo 11. Fidelización estratégica. Crear vínculos reales. Vender una vez es fácil. Lo verdaderamente valioso es que el cliente quiera volver, que no solo recuerde lo que compró, sino lo que vivió, que no solo se sienta satisfecho, sino conectado. Y esa conexión no nace del azar, nace de una fidelización estratégica. Fidelizar no es retener. Retener suena a obligación, a encierro, a contratos que atan. Fidelizar, en cambio, es enamorar a largo plazo. Es crear una experiencia tan poderosa, tan significativa, que el cliente no quiera irse porque se siente en casa. La fidelización no es un descuento ni una tarjeta de puntos. Es una forma de pensar el servicio como una relación humana, viva y emocional. Es comprender que cada cliente fiel es un socio emocional, un embajador, un multiplicador silencioso de tu marca. ¿Cómo se construye un vínculo real con el cliente? Un cliente que se siente uno más. Es un cliente que se irá tarde o temprano. Pero uno que se siente importante, escuchado y valorado es mucho más que un comprador. Es un aliado emocional. Recuerda su nombre, sus gustos, su historial, sus necesidades. Usa la tecnología para personalizar, pero usa tu humanidad para conectar, porque el cliente no se enamora de una base de datos, sino de la emoción que le generas. 2. Construyendo confianza a largo plazo. La confianza no se construye con palabras, sino con actos coherentes. Cada vez que cumples una promesa, que resuelves un problema, que respondes con integridad, estás abonando al terreno de la fidelidad. Y ojo, muchas veces el cliente no te abandona por el error, sino por la indiferencia con la que reaccionaste a ese error. La fidelización comienza donde termina el guión y empieza la autenticidad. Ahí es donde se fortalece el vínculo, sorprendiendo sin pedir nada a cambio. Una estrategia de fidelización no se trata solo de premiar compras, sino de cultivar relaciones. Los detalles inesperados generan un efecto psicológico poderoso. Un mensaje en una fecha especial, un obsequio sin razón, un correo solo para preguntar cómo estás. Esos gestos desarman la lógica del cliente y activan su corazón, porque cuando la marca da sin pedir, el cliente responde sin dudar. 4. Escuchando para evolucionar. Fidelizar también es mostrar que el cliente tiene voz. Invítalo a opinar, a participar, a sugerir y, lo más importante, haz que sus sugerencias se conviertan en acciones. Eso genera sentido de pertenencia. El cliente no solo siente que compra en tu negocio, siente que forma parte de él. Y nadie quiere irse de un lugar donde se siente parte de algo. 5. Educando, inspirando, acompañando. Una marca que fideliza no solo vende, acompaña, enseña, motiva, comparte contenido de valor, crea comunidad, muestra interés más allá de lo transaccional. Si ayudas a tu cliente a crecer, a avanzar, a resolver sus dudas, no solo estarás ganando su dinero, estarás ganando su admiración. Y cuando el cliente te admira, la fidelización se convierte en devoción. Fidelizar no es una táctica, es una cultura. Es pensar cada proceso, cada interacción, cada decisión desde la mirada de una relación duradera. Es dejar de ver al cliente como un número para comenzar a verlo como una persona con emociones, expectativas y sueños. Y lo más hermoso de todo es que cuando creas vínculos reales, el negocio deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a fluir como una conversación, como una historia que se escribe entre dos, tú y tu cliente. No necesitas miles de clientes, necesitas cientos que te amen, que te recomienden, que hablen bien de ti sin que se lo pidas, que regresen no por obligación, sino por deseo. Ese es el verdadero éxito de una marca que enamora. No solo por lo que vende, sino por los vínculos reales que construye. Capítulo 12. Innovar desde la empatía. Cuando se piensa en innovación, la mente salta a la tecnología,
a lo disruptivo, a lo que rompe esquemas. Pero hay una forma de innovar más poderosa, más humana y mucho más efectiva en el arte de enamorar al cliente. Innovar desde la empatía. La empatía no es solo entender cómo se siente el otro, sino anticiparse a sus emociones, responder a sus necesidades ocultas y transformar su experiencia sin que tenga que pedirlo. La empatía, cuando se convierte en brújula estratégica, no solo mejora un negocio, lo transforma por completo. Y en tiempos donde todo parece automatizado y las relaciones se han vuelto impersonales, innovar desde la empatía se convierte en la verdadera ventaja competitiva. ¿Qué significa realmente innovar desde la empatía? Significa dejar de preguntarte ¿qué quiero vender?, para empezar a preguntarte ¿qué necesita sentir mi cliente? Significa que cada idea nueva, cada producto, cada servicio, cada mejora, nace de una observación profunda, sincera y compasiva del otro. Nace de escuchar sin prejuicios, de mirar sin juicio, de sentir con apertura. La empatía no es debilidad en los negocios, es inteligencia emocional convertida en visión comercial. ¿Dónde comienza esta innovación? Empieza donde muchos no miran, en la incomodidad del cliente, en su frustración silenciosa, en las preguntas que nunca se atreven a hacer. Las grandes innovaciones no siempre surgen en laboratorios, surgen en conversaciones reales, en observar un gesto, en leer entre líneas, en notar lo que falta cuando todo parece estar bien. Ahí está el oro, en lo invisible, en lo no dicho, en lo sentido. Claves para innovar desde la empatía. 1. Escucha profunda, no superficial. Muchos escuchan para responder, pocos escuchan para descubrir. La innovación empática nace de preguntas como ¿qué molesta a mis clientes pero nunca me lo dicen? ¿Qué sienten cuando interactúan conmigo? ¿Qué esperan aunque no lo pidan? Escuchar no es solo oír palabras, es leer emociones. Es detectar patrones emocionales que señalan el camino hacia nuevas soluciones. Obsérvalos en contexto, no en aislamiento. El cliente no vive en una burbuja, tiene familia, emociones, rutinas, frustraciones, sueños. Ver al cliente como una persona completa y no como un target te permite ver oportunidades donde otros solo ven necesidades básicas. Innovar desde la empatía es preguntarte, ¿cómo puedo facilitarle la vida, no solo la compra? ¿Cómo puedo hacerlo sentir más seguro, más entendido, más valorado? 3. Pregunta con humildad, actúa con creatividad. Preguntar no es mostrar ignorancia, es demostrar interés. Pero no basta con recopilar información, hay que hacer algo con ella. La verdadera empatía es activa, es preguntar y luego crear algo que realmente tenga sentido para quien respondió. ¿Y si ese formulario que todos ignoran lo conviertes en una conversación real? ¿Y si en vez de automatizar respuestas personalizas soluciones? A veces la innovación más revolucionaria es volver a lo humano. Rediseña experiencias, no solo procesos. Muchos innovan en función de la eficiencia, pero los que enamoran innovan en función de la experiencia. No es solo hacerlo más rápido o más barato, es hacerlo más significativo. Y si el tiempo de espera se convierte en una oportunidad para inspirar, y si el embalaje no solo protege, sino emociona, y si cada punto de contacto fuera una sorpresa positiva. Innovar desde la empatía no es hacer más cosas, es hacer cosas con sentido emocional. 5. Crea junto a tus clientes, invítalos a ser parte del proceso, hazlos sentir co-creadores. Cuando el cliente ve que sus ideas se valoran y toman forma, la conexión se profundiza, la innovación se vuelve compartida y el amor por la marca crece. El cliente se convierte en parte del equipo y eso, más que fidelizar, transforma. La empatía bien aplicada no solo es compasiva, es revolucionaria, porque te permite ver lo que los demás no ven, porque en un mundo de datos y algoritmos tú ves personas. Y porque cuando innovas desde la empatía, creas soluciones que no solo funcionan, tocan el corazón. Y eso es lo que enamora. No te obsesiones con la novedad, obsesiónate con el impacto emocional, con el alivio que brindas, con la sonrisa que provocas, con la transformación que generas en cada persona que te elige.
Porque al final, los negocios que enamoran no son los que hacen más ruido, sino los que hacen sentir más profundo.